Encantado se encuentren acá en esta segunda parte de la sesión de hoy, 22 de enero de 2024. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte y esta clase está dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela y en la sección S de Derecho Procesal Penal, la Escuela de Derecho y al público en general. Yo, Ángel Serpa Ponte, profesor de la asignatura, clases estas que las pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de que se suscriban y conozcan mi criterio vinculado al ámbito del derecho penal, del derecho procesal penal. Bueno, estimados míos, en la sesión anterior habíamos comenzado abordando el tema de la competencia en razón del territorio. Habíamos dicho que el país entero se encuentra dividido en circuitos judiciales penales y que algunos de esos circuitos se encuentran a su vez divididos en extensiones judiciales en razón del territorio y que los tribunales que van a conocer esos delitos son los tribunales del lugar de comisión, locus commissi delicti, el lugar de comisión del delito, excepcionándonos de otra forma de ver la competencia. Sí, en razón del territorio que se encuentran en otros procesos extrapenales, como por ejemplo el lugar del domicilio del demandado u otro por el estilo. A pesar de que ellos se pueden encontrar de alguna forma en el ámbito nuestro, pero fundamentalmente yo lo que quiero es hacer significación a la noción del locus commissi delicti. Decía yo que esa competencia en razón del territorio o inclusive en razón de las extensiones judiciales que hay en cada uno de estos circuitos judiciales pueden verse excepcionadas y que esas excepciones a la competencia en razón del territorio eran dos. Uno era la radicación y otro era el abocamiento, ambos regulados, tanto la radicación en el Código Orgánico Procesal Penal como el abocamiento en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a volver sobre el tema en base a la referencia normativa que hay con respecto a esas dos excepciones. Fíjense, nos dice el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal. Cuando procederá la radicación a solicitud de parte en los casos siguientes. Cuando se trate de delitos graves cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público, cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces o juezas titulares y de sus suplentes respectivos, el proceso se paraliza indefinidamente después de presentada la acusación por el fiscal. El Tribunal Supremo, a solicitud de cualquiera de las partes, podrá ordenar en auto razonado que el juicio se radique en un circuito judicial penal de otra circunscripción judicial que señalará. Dicha decisión deberá dictarla dentro de los 10 días siguientes al recibo de la solicitud. Ese procedimiento establecido en el Código Orgánico Procesal Penal ha traído también la radicación ya no en circuitos judiciales distintos, sino en extensiones dentro del mismo circuito. Sí se ha dado las dos circunstancias con las cuales se maneja esa radicación. Ahora vamos a analizar la otra excepción a la competencia del territorio, que es el abocamiento. A diferencia de la radicación que está presente en el 64 del Código Orgánico, más bien está presente en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Veamos. Artículo 106. Cualquiera de las salas del Tribunal Supremo de Justicia en las materias de su respectiva competencia, de oficio o instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal en el estado en que se encuentre cualquier expediente o causa para resolver si la aboca y asume el conocimiento del asunto o en su defecto
lo asigna a otro tribunal. Procedencia. 107. El abocamiento será ejercido con suma prudencia y solo en caso de graves desórdenes procesales o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudiquen ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática. Procedimiento. 108. La sala examinará las condiciones de admisibilidad del abocamiento en cuanto a que el asunto curse ante un tribunal de la República, independientemente de su jerarquía y especialidad o de la etapa o fase procesal en que se encuentre, así como que las irregularidades que se aleguen hayan sido oportunamente reclamadas sin éxito en la instancia a través de los medios ordinarios. Cuando se admita la solicitud de abocamiento, requerirá el expediente respectivo. Como se dan cuenta, dos serían las causas en las cuales la sala de casación penal, que en este caso es la sala afín a la materia que estaría conociendo el tribunal en donde se han realizado desórdenes procesales, es esa precisamente, la existencia de desórdenes procesales o graves violaciones al ordenamiento jurídico, graves violaciones en lo que atañe a la interpretación del ordenamiento jurídico. Ello va a conducir a que la sala de casación penal pida, se aboque al conocimiento de la causa con V, ¿verdad? Se aboque al conocimiento, se remitiría la causa ante la sala de casación penal. Y la sala de casación penal a lo largo de los últimos años ha establecido como dos cursos procesales frente al tema del abocamiento. Uno, dicta una decisión propia, ¿ok? Sin pronunciarse sobre digamos, la radicación a un tribunal distinto, pero como ya ese tribunal se ha pronunciado, ese tribunal sobre la cual se declara con lugar el abocamiento, el tribunal en donde se ha realizado ese desorden procesal o las graves violaciones, ya ese tribunal no podría volver a asumir el conocimiento de la causa, porque ya ha emitido opinión con conocimiento de ella, lo cual lo niega esa posibilidad de asumir el conocimiento de la causa el artículo 89, entiendo numeral 6 o 7 del Código Orgánico Procesal Penal, por haber emitido ya previa opinión al conocimiento de la causa. Entonces tendría que ser otro tribunal. Pero no han sido pocas las causas en las cuales la Sala de Casación Penal ha decidido con lugar el abocamiento y ha conducido como consecuencia del abocamiento a que se radique en un tribunal de un circuito judicial penal distinto al de aquel en donde se haya asumido el conocimiento, porque allí se dio la comisión del delito para los efectos de que ese otro tribunal resuelva ese desorden procesal o asuma el conocimiento de la causa prescindiendo de las graves violaciones del ordenamiento jurídico. Entonces, no ha sido pocas las veces que ese abocamiento, por vía del abocamiento, se ha conducido a una especie de radicación. Entonces, radicación por sí misma, conforme lo establece el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, o radicación como consecuencia del abocamiento, atendiendo lo que nos indica los artículos 106, 107 y 108 del Código, perdón, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, esto es lo que yo tengo que compartirles a ustedes con respecto a la competencia en razón del territorio. Pero hay otra competencia importantísima que tendríamos que hablarla. Otra competencia que está presente dentro de esa pentarquía competencial del juez penal, que es la competencia en razón de la persona. La competencia en razón de la persona. Fíjense lo siguiente. La jurisdicción penal suele dividirse entre jurisdicción ordinaria y jurisdicción especial, atendiendo la existencia, lean mis labios, de fuero procesal. El fuero procesal, o la llamada justicia foral, con F, justicia foral, fuero. El fuero procesal es una prerrogativa de enjuiciamiento diferenciado. Es decir,
En las causas donde no exista esa prerrogativa de enjuiciamiento diferenciado con respecto a alguna de las partes en el proceso, ello va a ser conocido por la jurisdicción ordinaria, los tribunales estadales y las cortes de apelaciones ordinarias que tiene el conocimiento de estas causas. En cambio, si existe un fuero procesal, una prerrogativa de enjuiciamiento diferenciado, esas causas van a ser conocidas por los tribunales especiales. Algunos hablan de tribunales extraordinarios por la división entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial, por los tribunales especiales. En el ámbito venezolano, digamos, 4 serían los indicadores de esa jurisdicción ordinaria. Perdón, 4 serían los indicadores de esa jurisdicción extraordinaria o especial. 4 serían las hipótesis. La primera, el sistema penal de responsabilidad de adolescentes regulado en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En segundo lugar, nos vamos a encontrar con el fuero procesal en cabeza de la víctima, siendo la víctima mujer, por los delitos de violencia de género que están descritos en la Ley Orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. La tercera hipótesis son los delitos militares que se encuentran presentes en el Código Orgánico de Justicia Militar. Y la última hipótesis sería el enjuiciamiento de los altos funcionarios públicos, tal como lo establece pues, los artículos 366, 367 del Código Orgánico Procesal Penal y la Constitución en su artículo 266, numeral segundo y numeral tercero. Entonces, esas 4 serían las hipótesis de la jurisdicción penal especial. Si no se tratare de alguno de estos delitos, van a ser enjuiciados por la jurisdicción ordinaria. Recordemos que nos hallamos en la competencia en razón de la persona. Y la persona en este caso sería la persona del procesado. La existencia del fuero sería un fuero en cabeza del procesado. A diferencia, por ejemplo, de la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una vida libre de violencia, en el sentido de que allí el fuero procesal es un fuero en cabeza de la víctima por los delitos de violencia de género, de un sexo contra el otro sexo, de acuerdo a las coordenadas como establezca la propia ley y la descripción de esos tipos penales. Entonces, vayamos al análisis normativo del asunto. La jurisdicción penal es ordinaria o especial, en los términos establecidos en la Constitución y en las leyes. Es decir, repito, donde existe un fuero procesal, que es una prerrogativa de enjuiciamiento diferenciado, va a ser juzgado por una jurisdicción especial. Por cierto, la palabra fuero nos lleva del latino forum y que si acudimos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, nos dice el fuero puede ser una jurisdicción, la potestad de aplicación de normas legales en casos concretos, también se llama el fuero al estatuto jurídico que se aplica en una localidad en específico. Vamos a abordar la primera de las hipótesis de la jurisdicción penal especial. Ella que se deriva de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer a una vida libre de violencia, en lo que atañe a los delitos de violencia de género. Entonces, fíjense lo que nos dice el artículo 10 de dicha Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer. Las disposiciones de esta ley serán de aplicación preferente por ser ley orgánica. Recuerda que una ley orgánica es la que desarrolla una norma, un principio, un valor constitucional. Y tú dirás, pero bueno, el Código Orgánico Procesal Penal también es orgánico. Pero aquí se establecen 2 jerarquías. Uno, que la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer es una ley compleja, en el sentido que no solamente establece los procedimientos en materia de violencia de género, sino que inclusive los tipos penales descritos en su parte sustantiva, los tipos descriptivos de la violencia están allí presentes.
Entonces, existe una especie de indubio pro femina. No solamente es porque está desarrollando el debido proceso que está descrito en una norma constitucional, el artículo 49, sino que por vía del artículo 22 de la Constitución, el indubio pro femina, aquellos derechos que son esenciales al ser independientemente de su propia consagración. Basta vernos la diferencia entre los diferentes géneros, entre los diferentes sexos, para establecer la diferencia. Y ha habido mucha historia, mucha atribución sociológica a partir de la cual la mujer ha venido estando sojuzgada por mucho tiempo. Recientemente fue que se estableció el derecho al voto, bueno, recientemente dentro del ámbito de toda la historia del país, en la Constitución de 1947, determinados delitos, por ejemplo el adulterio, que solamente lo podía cometer la mujer, y muchas otras iniquidades que ha obligado a una jurisdicción de violencia de género. Entonces aquí estaría en preferencia la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Además, déjame decirte que es una ley de posterior publicación al Código Orgánico Procesal Penal. En septiembre de 2021 se publicó el Código Orgánico Procesal Penal, pero con posterioridad es que se publica la ley actual, la actual versión de la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Pero sigue diciéndonos dicha ley, fuero, artículo 11, en todos los delitos previstos en esta ley no se reconocerá fuero especial salvo los expresamente contenidos en la Constitución y leyes de la República. A pesar de decir eso, el fuero obviamente se ubica en el ámbito de la mujer en el sentido de la existencia de una jurisdicción especial, distinta a la ordinaria. Fíjense lo que nos dice el artículo 12 de la ley orgánica. Preeminencia del procedimiento especial. El juzgamiento de los delitos de que se trata esta ley se seguirá por el procedimiento especial aquí previsto. Entonces, hay un procedimiento especial versus un procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario está descrito en nuestro código orgánico procesal penal a partir del artículo 262, dividido en fases procesales, y también el código orgánico establece procedimientos especiales, aquellos que están regulados a partir de los artículos 353 y siguientes del código orgánico procesal penal. Pero hay leyes orgánicas especiales que también establecen procedimientos penales especiales. No solamente el Código Orgánico establece los procedimientos especiales descritos a partir del artículo 353, sino que leyes también de carácter orgánico, como esta ley orgánica sobre el derecho de la mujer, también establece procedimientos especiales. Procedimientos especiales y por lo tanto también una jurisdicción penal especial, en el sentido que nos vamos a encontrar en cada circuito judicial los tribunales de control, de juicio y de ejecución, y las cortes de apelaciones de violencia de género. ¿Ok? Hay poquísimos estados en donde hay una sola sala de la Corte de Apelaciones que va a conocer que es de amplia competencia, entiendo que Apure o Amazonas, pero a lo largo del país se ha venido estableciendo tribunales diferenciados de la jurisdicción penal especial. Y aun cuando excepcionalmente ese tribunal ordinario esté conociendo esa causa, tendrá que decir que lo está haciendo dentro del ámbito del procedimiento especial descrito en la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Los tribunales de control de instancia municipal no conocen de procedimientos especiales. Es decir, los delitos de violencia de género, cualquiera sea la pena, los delitos del sistema penal de responsabilidad de adolescentes y los delitos militares no van a ser conocidos por los tribunales de control de instancia municipal. Ellos siempre serán conocidos por los tribunales de control de juicio y de ejecución de ese procedimiento especial. Competencia, nos dice el 67 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer. Procedimiento especial y supletoriedad. Los tribunales especializados en materia de violencia contra la mujer son competentes para conocer los hechos de violencia en que la víctima sea una mujer. De allí el fuero. Se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Penal y Código Orgánico Procesal Penal en cuanto no se opongan a las aquí previstas. Es decir, la supletoriedad alude a la idea que cuando lo que no esté
expresamente establecido en la ley orgánica sobre el derecho de la mujer a una vida libre de violencia, se va a tomar la supletoriedad que exige aquel artículo 353 del Código Orgánico Procesal Penal, artículo importantísimo. Lo que no esté previsto en los procedimientos especiales, bien sea del Código Orgánico como de las leyes orgánicas que establecen procedimientos y una jurisdicción especial, se va a tomar lo establecido en los actos procesales descritos en el Código Orgánico Procesal Penal para el procedimiento ordinario, siempre y cuando no ataque, siempre y cuando no aminore la propia esencia del procedimiento especial. Entonces, lo no descrito en esos actos procesales se va a tomar excepcionalmente en virtud del artículo 67 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujer. Veamos otra hipótesis de la jurisdicción especial. Vamos a referirnos al sistema penal de responsabilidad de adolescentes descrito en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, LOMA. Vamos a ver lo que nos dice su artículo 527. El sistema penal de responsabilidad de los y las adolescentes está integrado por Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Sección de Adolescentes del Tribunal Penal y Ministerio Público Especializado. Entonces, en cada circuito judicial nos vamos a encontrar con la sección del sistema penal de responsabilidad de adolescentes. Recuerda lo que dice expresamente esa ley. Los adolescentes son responsables penalmente teniendo entre 14 y menos de 18 años de edad. ¿Qué delitos? Bueno, los delitos que estén descritos en la propia ley orgánica del sistema penal de responsabilidad, en la ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes, pero también los delitos que estén presentes y que estén descritos en el Código Penal, pero también los delitos que estén descritos en la ilicitud penal colateral, tales como la ley contra el hurto y robo de vehículos o la ley contra el secuestro y la extorsión. Aquí el fuero está en cabeza del adolescente que ha cometido delito entre 14 y menos de 18 años de edad de condición etaria. Recuerda que la ley establece que se es adolescente a partir de los 12 años de edad, pero en la última o en la reforma 2015 de la ley orgánica de protección de niños, niñas y adolescentes, se estableció un aumento de pena, ¿verdad? Un aumento de pena de 5 años, y un aumento de pena general de 10 años a los adolescentes que cometieran delitos teniendo entre 14 y menos de 18 años de edad, a diferencia de lo que existía antes, que antes existía solamente una responsabilidad penal entre los adolescentes que cometían delitos entre 12 y 14 años, de 2 años, y de 5 años los adolescentes que cometieran delitos entre 14 y 18 años de edad. Ahora se establece una pena general de 10 años que hay que individualizarla en función del delito que haya cometido ese adolescente. Sistema penal de responsabilidad del adolescente. Estos tribunales de control, de juicio, de ejecución, de la sección del sistema penal de responsabilidad de adolescentes, que debe estar esa sección presente a lo largo de todos los circuitos y extensiones judiciales del país, Apure, Barinas, Mérida, Monagas, van a conocer, repito, de nuevo, estos delitos cometidos por adolescentes. Igualmente, vamos a contar con una corte de apelaciones del sistema penal de responsabilidad de adolescentes, donde se van a conocer los recursos de apelación o las incidencias de apartamiento contra jueces de primera instancia de la sección del sistema penal de responsabilidad de adolescentes o conflictos competenciales entre tribunales del sistema penal de responsabilidad de adolescentes. Entonces, cortes de apelaciones en cada circuito judicial penal que se encuentre distribuido el país entero. Entonces, esa sería la otra división
de la jurisdicción especial. Ya vamos por dos: violencia de género y la jurisdicción del sistema penal de responsabilidad de adolescentes. La tercera, disculpen acá el tema de las láminas, déjenme ubicarle bien las láminas aquí precisas para que tengamos la referencia normativa con respecto al asunto. Un segundo, por favor. Se me perdió la flechita. Eso. Compartir pantalla. Ok. Vamos hacia atrás. Un segundo, por favor. Decíamos que la otra excepción o la otra hipótesis de la jurisdicción penal especial la tenemos en el Código Orgánico de Justicia Militar. Por cierto, que también se encuentra presente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nos dice el artículo 6 del Código Orgánico de Justicia Militar: solo se podrá enjuiciar ante los tribunales con competencia en materia penal militar a los militares por los hechos calificados y penados por este código y por las faltas militares conforme a lo previsto en las leyes que rigen la materia. No se admite calificar y sancionar hechos por analogía o paridad con los delitos y faltas militares. Ningún civil podrá ser enjuiciado ante los tribunales con competencia en materia penal militar. En caso de incurrir en los hechos previstos y sancionados en este código, serán enjuiciados ante los tribunales penales ordinarios. Entonces, la justicia penal militar es otro de los ejemplos de la jurisdicción penal especial. Decía yo, regulado tanto en la Constitución como en ese artículo 6 del Código Orgánico de Justicia Militar. A pesar de lo leído, yo creo que la definición que debe asumirse al conocimiento de esa jurisdicción penal especial sería: delitos efectuados entre miembros del estamento militar, entre miembros del estamento militar, entre miembros efectivos del estamento militar. 2. Delitos descritos en el propio Código Orgánico de Justicia Militar. Y 3. Delitos cometidos en establecimiento militar. Fíjense que en la última reforma del Código Orgánico Procesal Penal, la de septiembre de 2021, eso que se encuentra presente ahorita en la parte final del artículo 6 del Código Orgánico de Justicia Militar se realza en el sentido de que los civiles no pueden ser conocidos por la jurisdicción militar. Y si han cometido alguno de los delitos descritos en el Código Orgánico de Justicia Militar, serán conocidas sus causas por los tribunales ordinarios, es decir, por los tribunales civiles. El país entero se encuentra dividido en tribunales de la jurisdicción penal militar, acuñado bajo ese tribunal supremo de ellos, bajo ese tribunal superior de la jurisdicción militar que se denomina la Corte Marcial. Entonces, habrá el Tribunal de Control Militar del Estado Apure, habrá el Tribunal de Control Militar del Estado Falcón, habrá el Tribunal de Juicio Militar del Estado Monaga, habrá el Tribunal de Ejecución Militar del Estado Miranda. Todo el país, todos los circuitos judiciales divididos en el ámbito de la jurisdicción penal militar para conocer esos delitos. Pero arriba, a nivel de Corte de Apelaciones, a diferencia de la Corte de Apelaciones, digamos, ordinaria, civil, que está integrado por una sala conformada por 3 magistrados, arriba, a nivel de Corte de Apelaciones,
nos vamos a conseguir con la Corte Marcial, integrada por 5 magistrados, militares todos ellos, que van a conocer la apelación o las incidencias de apartamiento de tribunales de primera instancia militar o los conflictos competenciales entre tribunales de primera instancia militar, pero fundamentalmente van a conocer, van a conocer también el amparo contra decisión judicial dictada por los tribunales de primera instancia militar. Esa corte marcial, integrada de forma impar por 5 magistrados, sus decisiones van a ser conocidas, sus sentencias o la apelación de sus sentencias condenatorias, absolutoria o de sobreseimiento va a ser conocida por encima de la Corte Marcial por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, la Corte Marcial forma parte del mismo esquema penal a nivel de la alzada, en el sentido que específicamente estamos hablando del recurso de casación, artículo 455 del Código Orgánico Procesal Penal, y que tiene su norma relativa en el Código Orgánico de Justicia Militar, en el sentido de que ese recurso de casación lo va a conocer la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, aun cuando fuere en el ámbito militar. Recordemos que esos efectivos militares, a partir de subteniente, teniente y hasta llegar al máximo escalafón, en los generales como máximo escalafón en el ámbito militar y en el ámbito de la Armada, nos vamos a encontrar en el máximo escalafón, nos vamos a encontrar con los almirantes, vicealmirantes, contraalmirantes, dentro de toda una estructura militar asumida por los delitos descritos en el Código Orgánico de Justicia Militar. La última hipótesis que vamos a plantear dentro de la competencia en razón de la persona está vinculado a 2 segundos, por favor. Se me perdió aquí la... Disculpe, por favor. Eso es. Compartir pantalla y aquí me voy yo. Con el enjuiciamiento de los altos funcionarios públicos, que está descrito en los artículos 266, numeral segundo y tercero de la Constitución, además en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y los artículos 376 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. 266. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia en sala plena, es decir, la totalidad de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, todos los que integran la sala penal, la sala civil, la sala político-administrativa, la sala de casación social, la sala constitucional y la sala electoral. Es decir, esos 20 magistrados. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia en sala plena. Numeral 2. Declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del presidente o presidenta de la República o quien haga sus veces, y en caso afirmativo, continuar conociendo de la causa previa autorización de la Asamblea Nacional hasta sentencia definitiva. Y el numeral tercero de dicho 266, declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del vicepresidente ejecutivo, de los integrantes de la Asamblea Nacional o del propio Tribunal Supremo de Justicia, de los ministros, del procurador, del fiscal, del contralor, del defensor del pueblo, de los gobernadores, de los oficiales generales y almirantes de la Fuerza Armada Nacional y de los jefes o jefas de misiones diplomáticas de la República, y en caso afirmativo, remitir los autos al fiscal general de la República o quien haga sus veces, si fuera el caso, y si el delito fuera común, continuará conociendo de la causa hasta la sentencia definitiva. Explico entonces. Aquí el fuero procesal está en cabeza del alto funcionario público. El alto funcionario público que comete delito.
sea un delito militar, sea un delito común, sea un delito culposo, sea un delito doloso, sea un delito preterintencional, sea un delito militar o sea un delito ordinario, sea un delito de violencia de género o sea un delito establecido en el ilícito penal colateral. Entonces, si el alto funcionario público, ya saben ustedes quiénes son esos altos funcionarios públicos, en el numeral segundo, el 266, se habla del presidente de la República o de quien haga sus veces, y en el numeral tercero se enarbola allí las cabezas de los poderes públicos nacionales. Tú dirás, pero hay una cabeza de un poder público nacional que yo no lo veo. Sí, claro, ciertamente, pero ya por decisión de la Sala Constitucional se ha incorporado. Y esa cabeza del poder público es el poder electoral. Por lo tanto, en la cabeza del poder ejecutivo, el presidente de la República y los ministros. En la cabeza del poder electoral, los diputados a la Asamblea Nacional. En la cabeza del poder ciudadano, el fiscal general de la República, el procurador y el defensor del pueblo. En la cabeza del poder electoral nos vamos a encontrar con los rectores del CNE. Y nos vamos a encontrar también que los altos oficiales que estén en posición de comando de tropas, porque también ello ha sido reconocido por la Sala Constitucional, no solamente los generales, los almirantes, los vicealmirantes, sino los altos oficiales, ellos que estén en posición de comando de tropas, son los que van a ser enjuiciados por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Obviamente que también allí nos vamos a encontrar con los gobernadores, no los alcaldes, ni tampoco nos vamos a encontrar con los diputados de las asambleas legislativas regionales, no, de los consejos legislativos regionales, no, ni tampoco nos vamos a encontrar con los municipios, es decir, los concejales, ni siquiera los alcaldes mayores, nos vamos a encontrar con su condición de alto funcionario público. Ellos, si cometen delitos, van a ser conocidos su causa por la Sala Plena. Mañana vamos a abordar el antejuicio de mérito contra alto funcionario público más las otras competencias en razón de la conexión y en razón de la función si nos queda tiempo. Entonces, hasta mañana. Gracias.